Abuela, vi a mamá poner algo en tu sopa. La cuchara me tembló en la mano. ¿Cómo dices, mi amor? Dijo que eso te haría muy débil. Demasiado como para seguir con la empresa. ¿Te imaginas lo que se siente escuchar algo así de labios de un niño? Sentí que el piso se me abría. Mi corazón, que había resistido la muerte de mi esposo, las crisis económicas, los partos sola, ahora palpitaba con una mezcla de horror y lucidez. No era una travesura infantil, no era una confusión, era una advertencia. Volví a ver mentalmente aquella discusión con mi hijo Michael, apenas hacía una semana. Él insistía en hacer cambios radicales a la empresa familiar. Préstamos gigantes, asociaciones dudosas, despidos masivos. Yo me negué, por supuesto. ¿Cómo iba a destruir el legado que Robert, mi difunto esposo y yo, construimos con tanto sacrificio? Le dije que no, que mientras yo respirara, la empresa no sería un casino para sus caprichos. Me gritó que yo era una piedra en el camino, que estaba anclada al pasado. Me fui a la cama esa noche con la conciencia tranquila y el alma rota. Pero esto era otra cosa. Esto ya no era una pelea de negocios. Esto era un crimen silencioso, cobarde y calculado. Y la pieza clave de su plan era que yo no sospechara. Que siguiera siendo la madre abnegada que se tomaba el café que él traía por las mañanas con una sonrisa en los labios. Que creyera en sus abrazos fríos y sus disculpas con perfume a traición. Y ahora, ahí estaba mi nieto. El único ser inocente en todo esto. El único que, sin saberlo, me acababa de salvar la vida. Gracias por decírmelo, mi cielo, le dije mientras le acariciaba el cabello. Eres muy valiente. No probé esa sopa. Fingí que no tenía hambre, que estaba cansada. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me senté en el borde de la cama. Me quité los lentes. No lloré. En vez de eso, miré mi reflejo en el espejo del armario. Una mujer de 70 y tantos, con las manos llenas de cicatrices de trabajo, con el cuello surcado por arrugas que no pedían disculpas. Una mujer que había dado la vida por su familia. Y que por lo visto, ahora estorbaba. Me levanté con lentitud y saqué de mi cajón el relicario que Robert me regaló en nuestro aniversario número 40. Lo abrí. Adentro estaba su foto y una nota escrita a mano. Nunca te dejes vencer, Liz. Ni por ellos ni por el tiempo. La pelea con Michael aún me ardía en el pecho, como si me la hubieran tatuado con fuego. Él quería cambiar todo. Tirar por la borda el modelo que mi Robert y yo habíamos construido con paciencia, como quien arma un rompecabezas sin perder una sola pieza. Yo lo miré a los ojos esa tarde, en la misma oficina donde jugaba con carritos cuando era niño, y le dije, no puedes construir sobre una tumba vacía. Él no entendió. O no quiso entender. Me gritó que yo era un ancla. Que mis ideas estaban muertas, igual que papá. Se fue dando un portazo que hizo temblar los marcos de los diplomas colgados en la pared. Ahí supe que no era una simple diferencia generacional. Era ambición, cruda y sin filtros. Pero aún así, jamás imaginé que sería capaz de lo otro. Después de lo que me dijo Christopher, todo tomó un nuevo color. Las memorias recientes empezaron a reordenarse, como piezas de un rompecabezas siniestro. Recordé que hace apenas una semana, Jennifer, mi nuera, me ofreció preparar el té, ese que suelo tomar antes de dormir. Aquella noche dormí como una piedra, y amanecí con un dolor de cabeza tan fuerte que pensé que era un derrame. ¿Coincidencia? Y el día anterior al comentario de Christopher, Michael me trajo una caja de bombones belgas. Me los ofreció con una sonrisa falsa, esa que apenas le tocaba los ojos. Me comí 2, y terminé con el estómago revuelto como nunca. Sería que ya llevaban tiempo probando dosis. Me dolía pensar en eso. No por mí, yo ya viví lo que tenía que vivir, sino por lo que significaba, que el mismo niño que saqué adelante sola, que cuidé con fiebre y sin dormir, ahora me veía como una molestia que debía eliminarse. ¿Y qué otra opción tenía yo? ¿Confrontarlos directamente? No. Yo los había visto manipular hasta al abogado de la familia para ponerme de senil cuando no acepté firmar sus documentos turbios. Eso no lo iban a lograr de nuevo. Así que me tragué el miedo como una pastilla amarga y empecé a construir una estrategia. Primero, me aseguré de no volver a comer ni beber nada que no viniera directo de mis manos. Cambié el orden de las pastillas en mi botiquín para saber si alguien metía mano. Le pedí a Christopher, sin decirle nada más, que cada vez que alguien me sirviera algo, me avisara con una señal secreta. Tócate el reloj con el dedo medio, le dije. El niño asintió con una gravedad que no debería caberle en ese cuerpecito. A la mañana siguiente,
Mientras aún se enfriaba mi segunda taza de manzanilla de la noche anterior, sonó el timbre. Abrí la puerta con la calma de quien ya ha vivido demasiado para asustarse fácilmente. Ahí estaba Michael, con una sonrisa torcida que intentaba ser humilde. Traía en la mano una bolsa de panecillos y una vieja termos azul que yo misma le regalé hace años, cuando recién entraba a la universidad. El detalle no era casual. Pensé que podríamos desayunar juntos, dijo. Traje tu café favorito, de la panadería que tanto te gusta. No lo invité a pasar. Caminé delante de él, como si todavía supiera cuál era su lugar en esa casa. Se sentó donde siempre se sentaba su padre cuando aún vivía, a mi izquierda, cerca de la ventana. Un lugar que no le correspondía, pero no era momento de pelear símbolos. Sirvió el café con manos calculadamente temblorosas. Aparentemente arrepentido. El mismo hijo que una semana antes me gritaba que estaba arruinando su futuro. Ahora me ofrecía azúcar con miel y una disculpa rehecha. Lo siento, mamá. Me pasé. Solo quiero lo mejor para la empresa, para ti, para todos. Bajé la mirada como si estuviera conmovida. Pero dentro de mí, todo se alineaba. Esa repentina humildad, esa visita sin aviso, ese café. Observé el líquido humeante en la taza. Olía justo como el que yo tomaba desde hacía 20 años. Pero no di el primer sorbo. Lo dejé ahí, entre mis manos, fingiendo calidez, mientras mis pensamientos iban 10 pasos más adelante. No era solo lo que había dicho Christopher, era cómo me lo había dicho. Era el miedo en sus ojos, la urgencia. Los niños no inventan esas cosas. No cuando se trata de sus padres. Así que dejé que Michael hablara. De sus ideas. De sus errores. De su admiración por cómo papá había construido el negocio desde cero. Todo era una farsa, bien ensayada. Casi perfecta. Pero no para mí. Le ofrecí un panecillo. Observé cómo lo desmigajaba sin hambre. Nervioso. En otro tiempo me habría tragado esa actuación con lágrimas en los ojos. Pero no ahora. Tomé la taza con ambas manos. Me la acerqué a los labios, y me detuve. ¿Tú no vas a tomar? Pregunté, como si no supiera. No, ya tomé en el auto. Rápido. Demasiado rápido. Apoyé la taza en la mesa, sin apuro. Él siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Ya no necesitaba palabras. No estaba segura de qué había en ese café, pero sí sabía que no lo probaría. Y también sabía lo que haría después. Cuando se fue con una promesa vacía de que hablaríamos más seguido, vertí el café en un frasco de vidrio y lo sellé. Lo etiqueté con la fecha y la hora. Lo puse en el estante más alto de la alacena, junto a los frascos de arroz y avena. Un hábito mío de toda la vida. Etiquetar. Clasificar. Guardar lo importante. Ese frasco sería mi primer prueba. Encendí el teléfono y marqué a Helen. No dije mucho. Solo que necesitaba verla. Que tenía un mal presentimiento sobre el negocio. Ella, que había llevado los libros de contabilidad desde el principio, sabía leer entre líneas. Sabía cuándo una mujer como yo no hablaba por hablar. Cuando colgué, fui hasta la habitación de Robert. Su escritorio seguía igual que siempre, con su pluma favorita apoyada sobre la libreta de tapas duras. Abrí la última página. Empecé una nueva lista. Ya no de compras ni dependientes de la empresa. Era una lista de pruebas. Y Michael acababa de darme la primera. No habían pasado ni 24 horas cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Michael, sino Jennifer. Su voz sonaba alegre, como si todo entre nosotros estuviera en perfectas condiciones. Elizabeth, pensábamos hacer una cena este sábado. Algo íntimo. Solo nosotros. Queremos hablar contigo, ponernos al día. ¿Te gustaría venir? Acepté con una cortesía helada. Incluso fingí ilusión. Hasta solté una pequeña risa forzada. Porque si algo sabía hacer Jennifer, era confundir amabilidad con debilidad. Pero yo ya no era amable. Era paciente. Y eso es otra cosa. Colgué y anoté el día y la hora en mi libreta. Luego marqué el número de Helen. Nos vimos esa misma tarde en la cafetería de siempre, la que tiene las macetas colgantes en la terraza y el té de menta con jengibre que tanto le gusta. Nos sentamos junto a la ventana, lejos de los oídos curiosos. Helen me observó un momento antes de hablar. Siempre ha tenido esa forma de mirarme que atraviesa las apariencias. No dije nada enseguida. Saqué de mi bolso el frasco con el resto del café que Michael me había traído y lo puse frente a ella. ¿Esto es lo que creo que es? Preguntó con la voz baja, casi sin mover los labios. Asentí. ¿Y lo tomaste? No.
Pero ya no confío ni en lo que respiro en mi propia casa. Helen entrecerró los ojos, el gesto de quien ha olido pólvora antes. ¿Y qué piensas hacer? Quiero pruebas. Necesito saber si esto tiene algo. Y si tiene, lo demás vendrá por añadidura. Ella tomó el frasco, lo envolvió con su bufanda y lo guardó en su bolso sin hacer preguntas. Sabía que, si yo lo mencionaba, era porque ya no era un simple problema familiar. Era otra cosa. Voy a llamar a una amiga que trabaja en el laboratorio del hospital, me dijo. Discreta. Te aviso en cuanto tenga resultados. Asentí. Luego le conté de la cena. La invitación. El tono alegre. El interés súbito en mi salud. Helen frunció el ceño. No vas a ir, ¿verdad? Sí, respondí, y vi cómo su ceño se endurecía aún más. Pero no como invitada. Voy como observadora. Ella suspiró. Quiso protestar, pero no lo hizo. Me conoce lo suficiente para saber que, una vez que tomo una decisión, nadie me mueve de ella. Entonces graba todo. Lleva tu teléfono encendido, guarda muestras si puedes, y sobre todo, no bebas ni un sorbo, ni muerdas nada que no hayas preparado tú misma. La abracé al despedirme. Y mientras caminaba de regreso a casa, sentí como el aire mismo parecía distinto. Más denso. Como si cada paso que daba me llevara no hacia el sábado, sino hacia una batalla que aún no tenía forma pero que ya estaba en marcha. Esa noche no dormí mucho. Volví a repasar los síntomas que había sentido en los últimos días. El cansancio que me sorprendía después del café. El leve mareo que me obligaba a sentarme a media mañana. No eran achaques. No eran la edad. Michael no era solo un hijo ingrato. Era un hombre desesperado. Y un hombre desesperado no se detiene ante nada. Pero yo tampoco. El sábado llegó con un cielo encapotado, de esos que anuncian tormenta aunque no caiga una gota. Me vestí con esmero, un conjunto azul marino sobrio, elegante, con los aretes de perlas que Robert me regaló en nuestro 10º aniversario. La apariencia de una madre confiada, una abuela cariñosa. Nadie sospecharía que en mi bolso llevaba un frasco vacío, un pañuelo sellado al vacío, y mi teléfono grabando desde el momento en que crucé la puerta de mi casa. Llegué a las 6:30, puntual. Ni un minuto antes ni después. Michael abrió la puerta con una sonrisa tan blanca como falsa. Jennifer apareció detrás de él, vestida de gala como si fuera a una entrega de premios. «Mamá, qué alegría verte», exclamó, estirando los brazos. Yo fingí que creía todo. «Gracias por invitarme», dije, entregándole una caja con pan dulce que había comprado en el camino. No porque quisiera, sino porque quería tocar lo menos posible de lo que ellos prepararan. La casa olía a cordero al horno y vino tinto. La mesa estaba servida con una pulcritud exagerada, como si de repente se hubieran vuelto fanáticos de la etiqueta. Jennifer me ofreció una copa de vino apenas me senté. «Es tu favorito», dijo, «aquel tinto chileno que siempre pedías en los cumpleaños». Tomé la copa con una sonrisa y un gracias suave, pero no bebí. La dejé sobre el plato de pan, mientras Jennifer se sentaba y Michael abría la botella con teatralidad. La conversación fue ligera, casi absurda. Hablaron del clima, de Christopher, como si no supieran que ya había hablado con él, y de lo bien que se veía la empresa. Sus palabras se enredaban con halagos torpes, y cada vez que mencionaban lo mucho que me admiraban, yo notaba el sudor en sus frentes. El vino permanecía intacto frente a mí. «¿No vas a probarlo?», preguntó Jennifer con una sonrisa helada. Tomé la copa, la acerqué a los labios, pero en lugar de beber, fingí una repentina tos. «Ay, perdón. Creo que algo me cayó mal más temprano». Mentí, devolviendo la copa a su lugar. Michael la apartó con rapidez, con una expresión que pretendía ser preocupación. «No te preocupes, mamá. Te traigo agua», dijo, y desapareció en la cocina. Jennifer me miraba como si pudiera leerme la mente. Pero yo también la observaba. Sus ojos iban de mi rostro a la copa, a mis manos. Buscaba un gesto de debilidad. Un temblor. Un signo de que su plan estaba funcionando. Yo le di lo contrario. Quietud. Michael volvió con un vaso de agua. Lo dejé en la mesa. El juego seguía. Comenzaron a servir la cena. El cordero tenía un aroma embriagador. La salsa brillaba con un matiz oscuro, espeso. Jennifer me servía porciones exageradas, mientras Michael hablaba de cifras, de expansión, de oportunidades frescas para la empresa. «Sería un alivio para ti dejarlo todo en manos nuevas», dijo, mirándome directo. «Disfrutar tu vida. Descansar.
Ahí lo entendí con absoluta claridad. No era una cena. Era una despedida. Para ellos, esa noche sería mi última aparición en escena. El último acto de una mujer a la que consideraban débil, lenta, vieja. Tomé el cuchillo con lentitud, corté un pequeño trozo de cordero, lo llevé a los labios, y lo dejé caer de nuevo al plato. «Saben», dije, limpiándome los labios con la servilleta, «últimamente tengo problemas digestivos. El Dr. Miller me recomendó comer cosas más suaves. Pero huele delicioso». Mentí con una naturalidad que me asombró incluso a mí. Michael frunció el ceño. Jennifer dejó de masticar. La tensión era ya un personaje más en la mesa. No había probado ni una gota, ni una migaja. Pero había saboreado cada mirada, cada gesto, cada silencio incómodo. Y ya sabía lo que tenía que hacer. Levanté la copa con lentitud y fingí un sorbo. Apreté los labios sin dejar que una sola gota tocara mi lengua y volví a colocarla con cuidado sobre el mantel. Jennifer sonrió. Michael me miró de reojo, esperando que algo comenzara a hacer efecto. «Voy al baño», dije, con voz calmada. «Un momento». Ambos asintieron, como si nada. Como si no tuvieran un plan en marcha. Recorrí el pasillo con paso firme. Sabía dónde estaba el baño, pero me tomé mi tiempo, como si estuviera ligeramente confundida. Les di la imagen que querían ver. La anciana desorientada. La madre débil. La presa fácil. Cerré la puerta. Y eché con acento agudo el seguro. El clic sonó como un disparo en una película muda. Me apoyé contra el lavabo. Las piernas me temblaban. No por miedo, sino por la descarga de adrenalina que llevaba acumulando desde que crucé esa puerta. Abrí la llave del agua fría y me mojé el rostro. Al levantar la vista, me vi en el espejo. El mismo rostro de siempre, pero con algo nuevo en los ojos. Determinación. Frialdad. Acaricié el borde del lavabo, recordando todo lo que había hecho por esa familia. Todo lo que había dado. Todo lo que había callado. Y cómo me lo estaban pagando. No lloré. No era noche para lágrimas. Del bolsillo interior de mi chaqueta saqué el teléfono. La grabación seguía activa, captando cada palabra desde que entré. Lo puse en modo silencioso y lo coloqué sobre el toallero, apuntando hacia la puerta. Luego, con manos entrenadas por décadas de planillas y registros, saqué de mi bolso una bolsita hermética. Introduje el pañuelo que había usado para secar el borde de la copa de vino y lo sellé. Una muestra más. Una prueba para la colección. Golpearon la puerta. 2 toques suaves. «¿Todo bien, mamá?» Era la voz de Michael. «Sí, querido, solo un poco mareada. Ya salgo». Silencio. Apreté los dientes. Estaban esperando que me desmayara ahí mismo. Que no saliera caminando. Saqué el frasco vacío que llevaba. Lo llené con un poco del agua de la llave. Un movimiento mecánico, sin motivo aparente. No era el agua lo que me importaba. Era el control. El tener las manos ocupadas. El fingir normalidad. Volví a mirar al espejo. Me alisé el cuello de la chaqueta. Respiré hondo. El rostro que me devolvió la mirada no era el de una víctima. Era el de una mujer que, tras décadas de silencios, estaba lista para hablar con acciones. Giré la perilla y abrí la puerta. Desde el pasillo, mientras fingía ajustar mi bufanda, me detuve brevemente cerca del baño. Apreté el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Grabando. Siempre grabando. Entonces los oí. Las voces venían desde la cocina, amortiguadas por la distancia, pero nítidas para mí, que había aprendido a distinguir los murmullos desde que era madre. «Está tardando demasiado», dijo Jennifer, su tono impaciente, seco como una bofetada mal disimulada. «¿Estás seguro de que le pusiste suficiente?» «Sí, pero hay que esperar. No podemos apresurarnos», respondió Michael con una calma forzada que no le llegaba a la garganta. Guardé silencio. No por miedo. Por estrategia. Por precisión. Jennifer volvió a hablar, más bajo esta vez, pero con la furia de quien sabe que el plan puede derrumbarse con una sola palabra. «Si no pasa nada en los próximos 10 minutos, tienes que decirle que firme los papeles esta misma noche. No podemos perder otra oportunidad». «¿Y si sospecha?», preguntó Michael. «Hoy casi no ha comido nada. Entonces dale el postre. Es más fuerte. Solo una cucharada. Con eso basta». Me volví hacia la pared, como si de pronto necesitara apoyarme. Pero lo único que necesitaba era que no vieran mi sonrisa. No era una cena. Era una ejecución. Y yo acababa de oírlos con mis propios oídos conspirar. No solo para quitarme la salud, sino para sacarme del medio. Para siempre. Con papeles incluidos.
Ellos estaban al borde. Y ni siquiera lo sabían. Regresé al comedor justo cuando Christopher terminaba su porción de arroz. Estaba inquieto. Sus piernitas oscilaban bajo la mesa como un metrónomo sin control. No me miraba. Hasta que lo hice yo. Le sonreí, leve. Apenas una mueca para hacerle saber que todo estaba bien. Que aún estaba yo allí. Caminé lentamente, como si la digestión me pesara, y me senté con un suspiro forzado. Jennifer reapareció, con un pequeño plato de tarta. Lo colocó frente a mí con una delicadeza demasiado cuidadosa. Aquí está, mamá, fresca, como te gusta. Gracias, querida, dije, tomando el tenedor con una lentitud estudiada. Pero antes de probar bocado, Christopher se deslizó fuera de su silla. Caminó a mi lado, rozándome el brazo como si fuera casual. Abuela, susurró con la voz temblorosa. Van a darte más. En el postre. Lo escuché. Y siguió caminando hacia el pasillo fingiendo ir al baño. Lo había escuchado todo. Y había entendido más de lo que un niño de 10 años jamás debería entender. Me quedé mirando la tarta. La superficie brillaba bajo la lámpara del comedor. Perfecta. Engañosa. Como ellos. Respiré hondo. Mi pulso seguía sereno. No había espacio para el miedo. No cuando el enemigo había bajado la guardia. Acomodé la servilleta sobre el regazo. Corté un pequeño trozo con el tenedor, lo dejé cerca de mis labios, y justo antes de tocarlo, fingí dudar. ¡Ay! Me disculpan. Creo que voy al baño otra vez. Jennifer frunció el ceño. Michael levantó la vista de su plato, claramente incómodo. ¿Estás bien?, preguntó. Un poco mareada, dije con una sonrisa apagada. Tal vez, solo necesito mojarme el rostro. Caminé con la firmeza de una mujer cansada, no vencida. Cada paso era una pieza más en mi tablero. Una jugada más cerca del jaque mate. Porque esta partida apenas estaba comenzando. Y ellos ya estaban perdiendo. Cerré la puerta del baño con suavidad, sin apuro. El clic del pestillo fue definitivo. No era una barrera. Era el comienzo de algo. De mi movimiento más calculado hasta ahora. Encendí el extractor para disimular cualquier sonido, y caminé hacia el espejo con pasos medidos. No me temblaban las piernas, pero sí las manos. Las oculté bajo el lavabo, respirando profundamente. No porque dudara, sino porque no podía permitir que la adrenalina me dominara. Saqué el celular del bolsillo interior de mi chaqueta. La pantalla seguía grabando. Había horas de conversaciones almacenadas ahí, todas las piezas de un rompecabezas que ya tenía forma. Lo detuve y guardé ese archivo bajo una carpeta oculta, protegida con contraseña. Luego abrí una nueva grabación. Cada minuto contaba. Con la otra mano, saqué de mi bolso la libreta negra que llevaba conmigo desde la muerte de Robert. Donde solía anotar recetas, ahora había fechas, nombres y sospechas. Abrí una página limpia. Escribí, con letra firme. Sábado 7:54 de la tarde. Me han intentado envenenar. En el vino y el postre. Luego añadí los nombres. Completos. Mis manos aún temblaban, pero ya no por miedo. Era el cuerpo respondiendo a la presión, a la responsabilidad. Porque si no lo hacía ahora, no habría después. No podía esperar a que el veneno hiciera efecto. Ni una cucharada más. Ni un sorbo. Activé la aplicación de llamadas. Marqué 911. 3 tonos. Un clic. Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Mi voz fue baja pero firme. Como cuando firmé la compra del primer local de la empresa, como cuando enterré a Robert sin soltar una lágrima. Mi nombre es Elizabeth Taylor. Estoy en casa de mi hijo, Michael Taylor. Creo que él y su esposa, Jennifer, están intentando envenenarme. Quieren quedarse con mi empresa. Mi nieto acaba de advertirme que me van a dar más. Estoy grabando todo. Y tengo pruebas. Hubo un silencio breve, profesional. ¿Está en un lugar seguro? Sí. Estoy encerrada en el baño. Puedo quedarme aquí hasta que lleguen. Vamos a enviar una unidad. ¿Puede confirmar la dirección? La di. Cada palabra era una cuchilla. Precisa. Cortante. Inevitable. La operadora me pidió que mantuviera la línea si podía. Asentí, pero luego añadí. Voy a dejar el teléfono grabando. Pero necesito actuar con naturalidad cuando salga. Están atentos. Sospechan. Entendido. Manténgase a salvo. Cerré la llamada. La grabación se reanudó sola. Miré mi reflejo una vez más. El maquillaje aún intacto. El peinado sin un cabello fuera de lugar.
Parecía una señora de buena familia, una abuela de revista. Nadie imaginaba que esa mujer acababa de marcar el final del juego. Tomé el pañuelo con el que había limpiado el borde de la copa, lo guardé con sumo cuidado en otra bolsa hermética y lo sellé. Todo iba al mismo frasco de evidencia, que ya tenía su lugar reservado en la caja fuerte del banco. Helen lo sabría. Ella sabría qué hacer con todo eso si algo me pasaba. Pero no me pasaría nada. Esa noche no. Hoy no era el día en que Elizabeth Taylor moría en la cena de su propio hijo. Hoy era el día en que la justicia comenzaba a escribirse. Con mi letra. Y mi voz. Salí del baño despacio, con la mano apoyada en la pared y el paso irregular. Sabía exactamente cómo me veían en ese momento. Frágil, confundida, lista para caer. Jennifer fue la primera en acercarse, con esa falsa dulzura que ahora me parecía tan repugnante como un vaso de leche agria. ¿Estás bien, mamá? Te ves pálida. Debes sentarte, añadió Michael, tomándome del codo con más prisa que cariño. Voy a traerte un poco más de agua. Asentí, sin decir palabra. Me dejé guiar hasta la mesa como si de verdad dependiera de ellos para sostenerme. Me senté, alisando el mantel con las yemas de los dedos. Ese gesto que siempre me calmaba. Esta vez era para afilar mi mente. Jennifer volvió a colocarme el plato frente a mí. Tal vez un poco de azúcar te haga bien, dijo, empujando la tarta hacia mí. Solo una cucharadita. La miré a los ojos. Por primera vez esa noche, sin filtros. Claro, hija, susurré. ¿Qué haría yo sin tu cuidado? Sus pupilas se dilataron un segundo. Un pequeño temblor en su mandíbula delató la incomodidad. Pero se obligó a sonreír. Michael se sentó a mi lado, su mano rozando la servilleta como si quisiera tener algo que hacer. ¿Y cómo te sientes ahora, mamá? ¿Mejor? ¿Rara? Contesté con voz pausada. Como si me estuviera apagando lentamente. Qué extraño, ¿no? Silencio. Jennifer se aclaró la garganta. Tal vez deberías ver a un médico. ¿Podríamos llevarte mañana? ¿Mañana? Reí, sin fuerza, pero con filo. No creo que llegue a mañana si siguen cuidándome así. Ambos se miraron, tensos. Yo seguí. Es curioso, todo esto. El vino, el postre, su repentino interés. Las ideas de modernizar la empresa a toda costa. Las firmas que me urgían. El café del otro día. Todo tan meticulosamente envenenado. Michael se congeló. Jennifer soltó una risita nerviosa. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Creían que no lo notaría? ¿Que no escucharía sus murmullos desde el baño? ¿Que Christopher no me lo contaría? Ahí lo vi. El derrumbe. Primero en el rostro de Michael. Luego en la forma en que Jennifer se tensó, como una cuerda a punto de romperse. «Estás delirando», soltó él, alzando ligeramente la voz. «Estás confundida. Ya te lo habíamos dicho». ¿Delirando? Me incliné hacia adelante. ¿Creen que una mujer que construyó una empresa desde cero no sabe cuándo la quieren enterrar viva? ¿Creen que una madre no distingue el veneno del amor fingido? Jennifer se levantó de golpe, tirando la servilleta al suelo. «Estás paranoica. Esto es ridículo». «No», respondí, sin levantar la voz. Ridículo es que pensaran que podrían matarme con una copa de vino y salir impunes. Y justo entonces, se escuchó. El sonido de sirenas, lejanas pero acercándose con prisa. El ulular inconfundible que corta la noche como un cuchillo caliente. Michael palideció. Jennifer se quedó inmóvil, como si su cuerpo ya supiera lo que venía. Yo me senté derecha en la silla. El papel de abuela mareada se había terminado. La actriz se había ido. Ahora estaba la mujer real, la que iba a verlos caer. Las sirenas se detuvieron justo frente a la casa. El silencio que las siguió fue más ensordecedor que su grito. Michael se levantó de golpe tropezando con su silla. «¿Qué demonios?» Jennifer lo miró como si esperara instrucciones. Por primera vez, no parecía tener ninguna. Tocaron la puerta. Unos golpes secos, firmes. «Policía. Abran». Antes de que pudieran moverse, ya iba yo caminando hacia la puerta. Sin apuro. Como quien abre a una visita esperada. Giré la perilla y me aparté para dejarles entrar. 2 oficiales, uno hombre y una mujer, cruzaron el umbral. Detrás de ellos, una tercera figura. Un paramédico con su mochila lista. «¿Señora Elizabeth Taylor?», preguntó la oficial. «Sí, soy yo. Fui quien llamó. Recibimos su denuncia», dijo el otro, mientras el paramédico se adelantaba hacia mí. «¿Se encuentra bien?».
Lo estaré mejor cuando revisen lo que les voy a mostrar. Michael apareció por detrás, nervioso. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted es Michael Taylor? Preguntó el oficial. Sí, pero esto es un error. Mi madre no está bien. Está confundida. Yo no estoy confundida, hijo. Estoy despierta. Por primera vez en mucho tiempo, le respondí, sin mirarlo siquiera. Jennifer seguía paralizada, de pie junto a la mesa. Uno de los policías se acercó a ella. Señora, ¿puede abrir su bolso, por favor? ¿Qué? ¿Por qué? Es rutina, colabore, por favor. Ella dudó. Solo un segundo. Luego tomó su cartera del respaldo de la silla y la abrió. El oficial metió la mano y sacó un pequeño frasco sin etiqueta. Lo levantó. Lo giró en la luz. ¿Qué es esto? Jennifer parpadeó. Vitaminas. Esas pastillas naturales que tomo. ¿Sin etiqueta? Dijo el oficial. Es que... Las paso a otro frasco porque el original es muy grande. La oficial se acercó a la mesa. Tomó mi copa de vino aún intacta y la miró detenidamente. ¿Ha probado usted esta bebida, señora? No. No di ni un sorbo. Pero sí limpié el borde con este pañuelo. Dije, sacándolo de mi bolso en su bolsa hermética. Y mi nieto me advirtió que el postre también contenía algo. El paramédico ya me estaba revisando la presión. Uno de los agentes recibió una pequeña caja con reactivos de campo de la patrulla. Colocó una gota del vino sobre el papel reactivo. Pasaron segundos. Luego el cambio de color. Azul profundo. Sedante fuerte, confirmó el oficial. Michael se pasó las manos por el rostro. No, no puede ser. Esto es una locura. Mi madre está inventando todo. No estoy inventando nada. Tengo grabaciones, muestras, testigos. Dije, sacando el celular. He documentado todo desde hace días. Puedo entregarlo oficialmente. Jennifer dio un paso hacia atrás. Michael, tú dijiste que no se notaría. Dijiste que era poco. Cállate, soltó él, con los ojos desorbitados. Ahí estaban, expuestos, como ratas cuando se enciende la luz. El oficial guardó el frasco en una bolsa de evidencia. Vamos a tener que continuar esta conversación en comisaría, dijo con tono firme. Los dos. Jennifer se giró hacia mí. Su rostro, antes perfecto y altivo, ahora era una máscara deformada por el miedo. Elizabeth, por favor, no sabes lo que estás haciendo. La miré con la misma calma con la que firmé el acta de fundación de mi empresa. Sí, Jennifer, sé exactamente lo que estoy haciendo. Y esta vez, era justicia. Michael Taylor, Jennifer Taylor, dijo la oficial, mientras sacaba las esposas, quedan detenidos bajo sospecha de intento de homicidio premeditado, envenenamiento agravado y conspiración criminal. Jennifer dio un paso atrás. Su rostro, antes lleno de soberbia, ahora parecía una máscara de terror mal puesta. Esto es un error. Es una confusión. Esa mujer está senil. Pero su voz ya no tenía poder. Ni siquiera eco. Michael alzó las manos, pero no en rendición, sino en puro pánico. No. Esperen. Por favor. No. Yo solo quería ayudarla. No sabíamos que se sentiría mal. Fue un accidente. El oficial no se inmutó. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Tienen derecho a guardar silencio. Tienen derecho a un abogado. Las palabras flotaban en el aire como cuchillas, una tras otra, desarmándolos, desnudándolos frente a todos. Yo me quedé de pie. No corrí hacia ellos. No les supliqué que se detuvieran. Porque por primera vez en mi vida, no era su madre. Era su víctima. Y también su verdugo. Vi cómo esposaban a Jennifer. Su bolso aún abierto dejaba ver el frasco sin etiqueta, como una firma de su crueldad. Michael bajó la cabeza cuando le inmovilizaron las muñecas, pero fue su mirada la que me taladró. Me miró como si no entendiera nada, como si de verdad creyera que yo debía dejar que me mataran. Por el bien de la empresa. Por modernizar. Me acerqué, despacio. No por debilidad, sino para que me escucharan bien. Intentaste enterrarme, Michael. A tu propia madre. Para robarte lo único que jamás tuviste el valor de construir por ti mismo. Tú nos dejaste sin opción. Escupió Jennifer, desesperada. No quería soltar nada. Ni el negocio, ni el dinero, ni el poder. El poder se gana, hija. No se hereda a la fuerza ni se roba por la espalda. Michael tragó saliva. Mamá, por favor. No me llames mamá. Las madres protegen, no envenenan. El sonido de las esposas apretándose sobre su piel fue como un aplauso silencioso a mi venganza.
Ellos cruzaron la puerta con los agentes, su última cena convertida en su sentencia. Y entonces, desde el pasillo, lo vi. Christopher. Su carita pálida, los ojos redondos, clavados en los policías que se llevaban a sus padres. No dijo nada. Solo me miró. Corrí hacia él, y él hacia mí. Lo abracé con tanta fuerza que su cuerpecito tembló contra mi pecho. Besé su cabello, húmedo de sudor y miedo. Mi amor. Gracias. Me salvaste la vida, le susurré, apretándolo más fuerte. Tu voz valía más que cualquier prueba. Nunca lo olvides. Él no respondió. Solo se aferró a mí, como si su pequeño cuerpo supiera que, a partir de esa noche, el mundo había cambiado. Y tenía razón. La oficial se acercó. Vamos a necesitar llevarla al hospital para revisión, señora Taylor, solo por precaución. Asentí. Antes de salir, volví la vista una última vez hacia el comedor. Hacía una hora, era el escenario de una cena familiar. Ahora era un campo minado de pruebas. Vino, postre, grabadoras escondidas. Y el olor persistente del engaño. Pensé en Robert. En cómo me hubiera sostenido la mano, en cómo me habría dicho, hiciste lo correcto, Liz. Sí, lo hice. Y no me tembló el pulso. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te mantuvo al borde del asiento, dale un me gusta, y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió, o qué habrías hecho tú en el lugar de Elizabeth. También me encantaría saber desde qué ciudad o país me estás viendo. Así descubrimos juntos hasta dónde viaja esta historia. Y no olvides suscribirte y explorar mis otros videos para seguir disfrutando de más relatos como este.